Las estructuras de Lewis son unos modelos que nos ayudan a comprender propiedades de los compuestos y también cómo se forman los enlaces. Para construir las estructuras de Lewis de los compuestos, necesitamos conocer los electrones de valencia de los átomos que forman parte de dichos compuestos. Recuerda que los electrones de valencia son los electrones que están ubicados en el último nivel de energía. Y para el caso de los elementos de las familias A, el número de familia corresponde con los electrones de valencia. Así, los elementos de la familia 3A, todos ellos tendrán 3 electrones de valencia. Los elementos de la familia 7A, todos tendrán 7 electrones de valencia. Además, dentro de las estructuras de Lewis también nos vamos a encontrar con electrones apareados y desapareados. Los apareados son aquellos que no forman parte de los enlaces, como los electrones que observamos aquí, mientras que los desapareados sí formarán enlaces químicos, como los electrones que observamos aquí. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo construir la estructura de Lewis de un elemento. Vamos a utilizar el selenio. El selenio pertenece a la familia 6A, lo que significa que tiene 6 electrones de valencia. Los electrones desapareados los indica el número de oxidación. Tiene varios números de oxidación, pero vamos a utilizar el más común, que es 2. Entonces significa que tiene 2 electrones desapareados o 2 electrones solitos. Entonces ponemos a un electrón aquí y claro el símbolo del elemento. Como tiene 6 electrones de valencia, nos hacen falta 4 electrones más que deben de estar apareados, es decir, formando parejas. Entonces colocamos 2 electrones aquí y 2 electrones acá. Y con eso ya tenemos a los 6 electrones de valencia y esta sería la estructura de Lewis del selenio. Ahora, todos los elementos que pertenezcan a la misma familia van a tener la misma estructura de Lewis. Por ejemplo, en el caso de los elementos de la familia 3A, todos tienen 3 electrones de valencia y también su número de oxidación más común en todos los casos es 3. Eso significa que los 3 electrones estarán desapareados. Así que esta es una pista muy importante y muy útil. Mientras todos los elementos pertenezcan a la misma familia, podemos considerar que su estructura de Lewis es la misma. En esta diapositiva vamos a ver cómo se construyen las estructuras de Lewis para compuestos binarios. Tenemos el caso del ácido clorhídrico, HCl. El hidrógeno solo tiene número de oxidación más 1, no tiene otro. Y recuerda que la resta de los números de oxidación en un compuesto siempre debe de ser 0. Si el hidrógeno es más 1, entonces el cloro sería menos 1. Entonces, en el caso del hidrógeno, como pertenece a la familia 1A, solo tiene un electrón de valencia, que por supuesto está desapareado. En el caso del cloro, pertenece a la familia 7A. Eso significa que tiene 7 electrones de valencia. Pero si su número de oxidación es menos 1, eso me indica que tiene un electrón desapareado y este electrón junto con este electrón formarán el enlace covalente entre el hidrógeno y el cloro. Ahora, como el cloro tiene 7 electrones de valencia, entonces vamos a necesitar otros 6 electrones, pero estos 6 electrones deben de estar apareados, es decir, formando parejas. Entonces, la estructura de Lewis para el ácido clorhídrico es esta que observamos aquí. Ahora vamos a construir la estructura de Lewis de un compuesto más complejo, un compuesto ternario, es decir, que tiene 3 elementos. Este es el caso del carbonato de sodio, cuya fórmula es Na2CO3. Lo que vamos a hacer primero es determinar los números de oxidación de cada elemento. Recuerda que eso lo necesitamos para saber los electrones desapareados. En el caso del sodio, este elemento pertenece a la familia 1A, solo tiene un electrón de valencia y solo tiene el número de oxidación más 1, no tiene otro. Por otra parte, sabemos que el oxígeno
solamente tiene número de oxidación -2, no tiene otro. Entonces, si luego multiplicamos 3 por -2 que da -6, 2 por +1 que da +2, y considerando que la resta de los números de oxidación debe de ser 0, entonces el carbono tendrá número de oxidación +4, porque así 2 más 4 da 6, menos 6 da 0. Ya tenemos el número de oxidación de cada uno de los elementos que forman parte del carbonato de sodio. Ahora, vamos a determinar entonces que el sodio, como su número de oxidación es +1, tiene un electrón desapareado. El carbono con número de oxidación +4 tiene 4 electrones desapareados. El oxígeno con número de oxidación -2 tiene 2 electrones desapareados. Como el sodio pertenece a la familia 1A, solo tiene un electrón de valencia. El carbono pertenece a la familia 4A, tiene 4 electrones de valencia, y el oxígeno, que pertenece a la familia 6A, tiene 6 electrones de valencia. Ahora, vamos a distribuir a los átomos así. Vamos a poner el carbono en el centro. No puede ser que se una directamente el sodio con el carbono porque ambos tienen número de oxidación positivo. Para que se dé la unión, el número de oxidación debe de ser diferente, con signo distinto. Entonces vamos a utilizar al oxígeno como intermediario porque el oxígeno tiene número de oxidación negativo. Entonces este negativo se puede unir con este positivo y este negativo con el carbono positivo también se puede unir. Vamos a poner al otro oxígeno aquí arriba y a este oxígeno en la misma disposición que de este lado y vamos a comenzar a agregar los electrones. Los primeros electrones que agregamos son los electrones desapareados. Recuerda que el oxígeno tiene 2 electrones desapareados que son estos dos y además el sodio solo tiene un electrón, así que aquí se formará un enlace. Lo mismo ocurrirá de este lado. El oxígeno tiene 2 electrones desapareados y tiene aquí un electrón del sodio. Aquí se formará un enlace. El carbono tiene 4 electrones desapareados. Un electrón que formará enlace con este electrón que formará enlace con este. Y aparte, 2 electrones arriba que se unirán con los 2 electrones desapareados del oxígeno. Ahora agregamos los electrones apareados para completar los electrones de valencia. Este oxígeno, además de los 2 electrones que tenemos aquí, tiene 4 electrones apareados. Así completamos los 6 electrones de valencia. Lo mismo con el resto de los oxígenos. Este oxígeno tiene 4 electrones más apareados. Este oxígeno, 4 electrones más también apareados. También hay que considerar la siguiente situación. El oxígeno es un átomo más electronegativo que el sodio. Esto significa que el electrón del sodio será atraído por el oxígeno y entonces este oxígeno adquirirá carga negativa, mientras que el sodio al perder un electrón queda cargado positivamente. De este lado tendremos la misma situación, porque también tenemos al sodio y al oxígeno. Mientras que en el centro, la unión del carbono con el oxígeno forma enlaces covalentes, ya que se trata de dos elementos no metálicos en donde comparten electrones. Así que finalmente, la estructura de Lewis del carbonato de sodio quedará de la siguiente manera. Ahora vamos a ver cómo elaborar la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. La fórmula de este compuesto es H2SO4. Lo primero que vamos a hacer es determinar los números de oxidación de cada elemento. El hidrógeno tiene solo número de oxidación +1. Recuerda que pertenece a la familia 1A. El oxígeno tiene número de oxidación -2. Después, recuerda que la resta de los números de oxidación debe de ser 0. Si hay dos hidrógenos, 2 por 1 da 2 positivo. En el caso del oxígeno, 4 por -2 da -8. Luego, la resta de los números de oxidación tiene que ser 0.
Entonces, si el hidrógeno es más 2 y el oxígeno es menos 8, el azufre tiene que ser más 6, para que 2 más 6 da 8 positivo menos 8 de 0. Así que ya tenemos los números de oxidación de cada elemento. El hidrógeno es más 1, el azufre es más 6 y el oxígeno es menos 2. Ahora necesitamos saber a qué familia pertenecen para determinar los electrones de valencia. El azufre pertenece a la familia 6A, tiene 6 electrones de valencia. El hidrógeno a la familia 1A, tiene un electrón de valencia. El oxígeno, familia 6A, tiene 6 electrones de valencia. Aquí los tenemos representados, el hidrógeno con un electrón de valencia nada más, y en el caso del azufre, recuerda que su número de oxidación es más 6, es decir, tiene los 6 electrones desapareados, y en el caso del oxígeno, su número de oxidación es menos 2, tiene 2 electrones desapareados. Los otros 4 electrones los vamos a poner apareados. Bien, vamos a iniciar con la construcción de la estructura de Lewis. El azufre va en el centro y al oxígeno como intermediario, ya que no es posible unir directamente al hidrógeno con el azufre, porque el hidrógeno tiene número de oxidación positivo y el azufre también. Dos números de oxidación positivos no se pueden unir entre sí. Por eso debe de ir el oxígeno en medio, porque el oxígeno es negativo y sí se puede unir con el número de oxidación positivo del hidrógeno y con el número de oxidación positivo del azufre. Entonces, a los oxígenos los ponemos rodeando al azufre y los hidrógenos los ponemos en los extremos. Ahora estamos colocando los electrones que forman los enlaces. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2, ponemos un electrón aquí y un electrón aquí, los electrones desapareados. El hidrógeno tiene número de oxidación más 1, ponemos su electrón aquí y lo mismo hacemos de este lado. Entonces ya tenemos oxígeno, hidrógeno, azufre, oxígeno, hidrógeno y azufre. Ahora, con estos oxígenos que están arriba, recuerda que también tiene número de oxidación menos 2, así que colocamos los dos electrones del oxígeno, los dos electrones del oxígeno. Luego ponemos los dos electrones del azufre, dos electrones del azufre, y aquí se forma un enlace, otro enlace, un enlace, otro enlace. Entonces, el azufre está formando dobles enlaces con este oxígeno y con este otro oxígeno. Ahora, colocando los electrones apareados para completar los electrones de valencia de cada elemento, para este oxígeno ponemos 2, 4 electrones, así completamos los 6 electrones de valencia de este oxígeno. Con este hacemos lo mismo, 2, 4, ya se completan los 6, y con este oxígeno de aquí ya habíamos colocado 2, colocamos los 4 electrones apareados para completar los 6, y aquí también completamos los 6. Pero cuando elaboramos las estructuras de Lewis, también debemos de considerar la regla del octeto. Recuerda que esta regla nos dice que todos los átomos, al combinarse, buscan completar 8 electrones de valencia. Entonces vamos a contar todos los electrones, incluyendo los que forman enlaces. Para este oxígeno tenemos 2, 4, 6 y 8. Para este oxígeno, 2, 4, 6 y 8. Para este 2, 4, 6 y 8. Y para este 2, 4, 6 y 8. Ya están cumpliendo la regla del octeto. En el caso del hidrógeno también, aunque solo puede tener 2 electrones, porque solo tiene un nivel de energía. Y en ese nivel solo se pueden acomodar máximo 2 electrones. Pero en el caso del azufre, observa, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. El azufre no está cumpliendo la regla del octeto.
tiene más de 8 electrones. Así que para el azufre necesitamos realizar un reacomodo para que cumpla la regla del octeto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En lugar de que este oxígeno dé 2 electrones, vamos a poner que el azufre aporta 2 electrones para formar un enlace con este oxígeno. Y lo mismo pasa con el oxígeno de abajo. Entonces, observa que al hacer esto, ir reacomodando los 6 electrones del oxígeno así, en forma pareada, el azufre ya cumple 2, 4, 6, 8 electrones, y este oxígeno 2, 4, 6 y 8 electrones, lo mismo que este, 2, 4, 6 y 8 electrones. Entonces, ya están cumpliendo la regla del octeto. Pero ahora lo que observamos aquí en el caso del azufre es que el azufre es el único átomo que está aportando el par de electrones para formar el enlace. Recuerda que cuando ocurre esto, cuando uno solo de los átomos es el que aporta el par de electrones, se presenta un enlace covalente coordinado, también llamado enlace covalente dativo.